noches, Elena Guadalupe Sanit Cava. Buenas noches. Hermelinda Sinforosa Zapón Pude López. Buenas noches. Diego Julián Pacheco Ostuma. Muy buenas noches. Pregunto a los creyentes, ¿dónde quieren que se ubiquen los traductores o están bien de este lado solo para actuar como el representante legal? Ahí estaría bien, señora presidenta. Muy bien. Muy bien, de conformidad con lo que establece la ley adjetiva penal, vamos a dar a conocer a ustedes lo resuelto por este tribunal en forma sucinta. Y dejo en el uso de la palabra a la licenciada Sara Griselda yo para que dé a conocer a ustedes el fallo de nosotros solo. Muy buenas noches. El Tribunal de Mayor Riesgo, en nombre del pueblo el Tribunal de Mayor Riesgo B, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, procede a dictar sentencia dentro del proceso penal que por los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en concurso real fueron atribuidos por el ente investigador en contra del acusado José Mauricio Rodríguez Sánchez. Para el efecto, trataré de dar a conocer los fundamentos de la sentencia de una forma clara y concisa, ya que esta sentencia es para el pueblo de la República de Guatemala y en forma escrita constan los aspectos netamente doctrinarios y el léxico jurídico que el caso amerita. En ese orden de ideas, el Tribunal de Mayor Riesgo, con fecha 16 de marzo del año 2016, dio inicio al presente debate, se interpusieron una serie de recursos, por lo que en esta fecha el tribunal emite la sentencia respectiva. De conformidad con los hechos descritos por los testigos en la audiencia de debate, todos los testigos relataron en forma detallada cada uno de los hechos aberrantes que sufrió y que constituyen hechos repudiables por cualquier ser humano. Hechos que no pareciera que fueron seres humanos los que los hayan causado, ni siquiera puedo decir que pudieron ser causados por animales salvajes, porque eso sería insultar a los animales, pero que fueron tan repudiables y el dolor y el vacío que provocaron fue tan duro que en cada una de las víctimas que hasta el alma les dolió. En cada una de las declaraciones de los jueces pudimos establecer la forma en que también cada uno de nuestros conciudadanos guatemaltecos, nuestra gente humilde que con el sudor de su frente se ganaba su comida, cultivando la sagrada tierra que nos da de comer y que todos, ladinos y mestizos, comemos día a día, porque son los indígenas quienes cultivan la tierra, testigos que sufrieron en carne propia el sufrimiento de ver cuando un familiar, un hijo, un hermano, un padre, una madre, una esposa o mujer embarazada y un no nato eran asesinados vilmente con machete, cuchillo o arma de fuego, violados y torturados por miembros del Ejército de Guatemala, quienes cobardemente llegaban al lugar en el que todo ser humano se siente más seguro, como es su hogar, en donde no importando que fueran niños, ancianos, mujeres o mujeres embarazadas, y peor aún, hombres, eran asesinados con arma blanca o de fuego frente a sus familiares en forma individual o colectiva. Y en muchos de los casos apenas se pudieron salvar algunos niños que pudieron salir corriendo o algún familiar que por azares del destino se encontraban fuera de la casa, puesto que llegaron en horas tempranas de la mañana, 5 o 6, horario en que la gente del campo se encontraba desayunando para salir a sus actividades agrícolas y arrasaron con aldeas completas, por lo que no quedó ningún sobreviviente en algunas de ellas, que pudieran ser testigos directos de los hechos acontecidos, pero afortunadamente fueron esos niños, en muchos casos, o los mayores que pudieron escapar o algún vecino que desde lejos pudo observar la llegada de militares, los testigos que comparecieron a declarar y que sin ellos no supiéramos exactamente lo ocurrido. Lugares a los que llegaron miembros del Ejército de Guatemala, luciendo el uniforme que los identificaba como tales y ejerciendo la autoridad que todos respetaban. Sin embargo,
Ellos, sin respeto alguno, las primeras veces con una lista que contenía el nombre de personas, los sacaban de sus hogares y los trasladaban a otros lugares para ejecutarlos, para amedrentar a todos los civiles indígenas del área Ixil. Sin embargo, conforme los días, engañaban a miembros de aldeas enteras, obligándolos a constituirse en el pueblo de la localidad en horas determinadas, lugar en donde dividían a hombres y mujeres en iglesias, escuelas o el juzgado de paz, y también con listas de nombres en mano llamaban a cada uno por su nombre, y si aparecían en los listados eran asesinados en frente de todos los aldeanos y pobladores y familiares, sin que pudieran cada una de esas personas saber cuál fue el hecho ilícito que pudieron haber cometido para ser tratados y morir de esa forma. Hombres y mujeres que no pudieron defenderse, puesto que los miembros del ejército, cobardemente en grupo y armados con armas blancas y armas de fuego, accionaban en contra de los pobladores del Triángulo Ixil, que no portaban tan siquiera un palo para poder defenderse de ese ejército asesino que sembró el terror y vandalismo en el Triángulo Ixil, y cuya presencia se fue haciendo más visible hasta tener en el área Ixil sus propios destacamentos, presencia en la que también la crueldad se fue acrecentando, arrasando y masacrando en forma indiscriminada aldeas completas, por lo que se llevó a cabo el asesinato de mujeres, niños, ancianos, adolescentes, violando a mujeres en frente de sus hijos y a niñas de 7 años y madres en forma simultánea, llevando a cabo lo que se denomina tierra arrasada en forma sistemática, al quemar casas, cosechas, animales y aldeas completas, como también robando cosechas, animales y utensilios, llevando a cabo la destrucción de todos los medios de subsistencia como siembra y animales, sin temor alguno, ni tan siquiera del Supremo Creador, conforme los planes previamente elaborados. Asesinatos que no solo fueron cometidos en los hogares de la etnia Ixil, sino que en lugares sagrados como iglesias, lugares en el que también, sin respeto alguno, también fueron violadas mujeres mayores de edad y niñas, a quienes separaron de sus padres y hermanos. Asesinatos que no solo fueron ocasionados en esos lugares, sino que también en puentes, en donde utilizaban el puente como tabla para poner el cuello de las personas y cortarle las cabezas, como que si fueran animales a los que degollaban, siendo testigos los ríos en donde dejaban caer sus cuerpos mutilados, río que se vio cubierto de rojo con la sangre humana que corrió como agua en el mismo. Muertes que no les bastó llevar a cabo en casas, escuelas, iglesias, juzgados, sino que también les dieron persecución en las montañas, en donde nuevamente, valiéndose del arsenal con el que contaban, agredieron a la población civil Ixil, lanzando bombas y granadas a diestra y siniestra, ocasionando la muerte indiscriminada de cualquier niño, anciano, mujer u hombre, quienes muchas veces ni siquiera podían correr por la desnutrición y la falta de salud a que fueron sometidos. Ejército cuya creación como institución del Estado fue creado para defendernos de los invasores extranjeros y mantener la paz. Sin embargo, utilizaron sus conocimientos y el equipo que el propio Estado le proporcionó en contra de su mismo pueblo al que tenían que defender, atreviéndose incluso a abrir cuerpos sin vidas de mujeres embarazadas para extraer de sus cuerpos a los no natos, cuyas cabezas y cuerpos fueron somatados contra el piso como un costal para exterminar la vida de los mismos, si es que aún tenían vida, pero se cercioraban con esas acciones de que no se reprodujera ese niño que estaba por nacer, mujeres cuyos cuerpos sin vida también fueron violados, y los cadáveres de hombres les fueron insertados palos, dejándolos en los caminos expuestos para que el pueblo Ixil sintiera el temor y el exterminio que se llevaba a cabo en contra de los mismos y se sometieran a sus exigencias. Cuerpos sin vida que muchos familiares ni siquiera pudieron enterrar y que fueron comidos por los perros y aves de rapiña, hechos sangrientos y aberrantes que fueron cometidos contra población civil no combatiente. Muertes que fueron llevadas a cabo por un ejército guatemalteco cuya ley constitutiva vigente en esa fecha tenía como principios fundamentales mantener la independencia, la soberanía y el honor de la nación, la integridad de su territorio y la paz en la república, siendo además únicos e indivisibles, esencialmente apolíticos y no deliberantes, integrados por fuerzas de tierra, aire y mar, basados en una organización jerárquica y en principios de disciplina y obediencia. Sin embargo, los miembros del ejército que llevaron a cabo esos hechos aberrantes se vio conformado por hombres cobardes que hicieron todo lo contrario contra los indígenas ixiles, quienes se dedicaban a la agricultura, mientras que las mujeres a tejer y cuidar de los hijos, puesto que era lo único que podían hacer, ya que el Estado no se preocupó ni se preocupa por velar que se tengan escuelas dignas y fuentes de empleos.
hombres que fueron dirigidos o liderados por lo peor de la escoria humana y que, como todos los fariseos, se dedicaban a predicar sobre la existencia de un Dios divino, pero que hacía todo lo contrario, puesto que su Dios era el que, a través de los volantes que repartían sus subordinados, tenía cola y cachos. Y chiles que tuvieron que desplazarse por varios lugares dentro del territorio nacional y otros hacia la frontera con México para tratar de salvar sus vidas, dejando sus tierras, su familia, sus costumbres, y que cuando trataron de regresar a sus tierras ya habían sido destruidas o robadas por quienes se quedaron y por el propio Estado para formar colonias modelos sometidas a su control. Hombres, mujeres, niños, ancianos y ancianas, que al no poder escapar fueron muchos de ellos sometidos a torturas físicas y psicológicas, puesto que no solo el cuerpo puede ser torturado. Las mujeres eran sometidas a violaciones extremas, a quienes incluso les daban pastillas para que no quedaran embarazadas. Niños que como botín eran llevados y utilizados como mascotas o ingresados a orfanatos cuando tuvieron la suerte de no ser asesinados juntamente con sus padres. Todo esto quedó debidamente probado por el ente investigador, ya que a través de los diferentes testigos quedó probado cómo el ejército de Guatemala arrasó con aldeas o caseríos del Triángulo Ixil. Cada uno de ellos explicó y narró los actos a que fueron sometidos, y los sobrevivientes, que como niños lograron escapar, nos narraron las penurias que pasaron, la separación de sus hermanitos y de sus padres a que fueron sometidos, así como los desplazamientos que se vieron obligados a realizar. Las mujeres, por su parte, no solo nos narraron los hechos que sufrieron en sus propias aldeas contra su familia y lo que también sufrieron en la montaña, como también nos narraron las violaciones que tanto ellas como sus hijas o sus madres fueron objeto en sus propias aldeas y en los destacamentos militares. Nos narraron la forma en que debían trabajar para preparar los alimentos de los soldados, quienes también destruyeron sus piedras de moler, cuyas costumbres nos hace saber que una mujer sin piedra no puede llevar a cabo sus quehaceres del hogar, y es un regalo fundamental cuando se casa o se une, puesto que de lo contrario no cumple con su función de ama de casa. Y los hombres no podían ni siquiera desempeñarse en la agricultura por no tener tierra en las montañas, como tampoco asadones, que es una herramienta fundamental para ellos como agricultores, al extremo que un Ixil perdió la vida porque al tratar de escapar a las montañas su niño había dejado un asadoncito tirado en el camino y su padre regresó al camino para poder recuperarlo, pero fue visto por los miembros del ejército y lo mataron en ese momento. El tribunal pudo advertir el dolor que eso le causó al testigo al saber que por él su padre regresó y fue asesinado. Chiles que se vieron obligados a vivir en la montaña o fuera de nuestro territorio nacional, en donde ya no podían ni siquiera practicar sus rituales o costumbres, tan siquiera seguir un ritual para sembrar la milpa, por el respeto a la naturaleza, ya que debe llevarse a cabo bajo ciertas costumbres que constituye una fiesta para los Ixiles, la siembra de su milpa, lo que debe de hacerse en épocas y bajo ciertas fases de la luna y dar gracias a Dios con el respectivo ritual, pero ni tan siquiera eso pudieron hacer. Hechos sangrientos como los asesinatos en masa de aldeas y caseríos que también quedaron probados con los dictámenes y declaraciones periciales antropológicos forenses que el tribunal tuvo a bien valorar y establecer que efectivamente se encontraron osamentas individuales y colectivas de familiares sobrevivientes y osamentas de personas que incluso no pudieron ser identificadas, pero que los cuerpos de algunos de ellos tenían en las manos o en el cuello lazos y disparos de arma de fuego o se encontraron mutilados con la cabeza separada, como también con los respectivos certificados de defunción que el tribunal tuvo a bien valorar. Hechos sangrientos y aberrantes que el tribunal también tuvo por probados en virtud de los diferentes documentos que fueron diligenciados y valorados y que nos prueban que efectivamente estos hechos ocurrieron. Por lo que fue provocada la muerte de miembros del grupo Ixil, conformados por hombres, mujeres, niños, nonatos, ancianos, mujeres embarazadas, de aldeas y caseríos de los municipios de Chajul, Cotzal y Santa María Nevac del departamento del Quiché, cuya integridad como seres humanos fue pisoteada de la manera más baja y vil que se puede utilizar en contra de un ser humano en medio de una guerra subversiva en la que se vio envuelta la Ixil, que si bien algunos podían estar participando en grupos subversivos, no eran todos, porque no podemos decir que un nonato o un anciano era subversivo, pero que trataron de exterminarlos vilmente por ser indígenas cuya etnia tenía una casta que procedía del grupo maya y que no presentaban peligro alguno más que el hecho de ser pobres, humildes, agricultores con una cultura que los caracterizaba entre los mayas.
Sin embargo, también fueron sometidos esta etnia maya y Xil a condiciones de existencia que produjeron su destrucción parcial, de física parcial. Esto a través de la prueba documental y pericial y principalmente testimonial que se produjo en la audiencia de debate, el tribunal tuvo a bien establecer que los testigos seres humanos que fueron tratados con total menosprecio de su calidad de ser humano, trataron de salvar sus vidas en virtud de los diferentes ataques de los que fueron objeto, por lo que ellos y sus familiares que pudieron salvarse huyeron a las montañas, en donde con los pocos medios que contaban trataron de sobrevivir, montañas en donde los que conocemos el área del Triángulo Xil, sabemos que la mayor parte lo constituye un lugar frío y en el que llueve constantemente, lugar en el que la población Ixil de las aldeas y caseríos que fueron atacados, sin comida, sin ropa, indumentaria para dormir, ni mucho menos en seres necesarios para poder sobrevivir en las montañas, tuvieron que vivir días, meses y hasta años, ya que los soldados quemaron sus viviendas, mataron y quemaron o robaron a sus animales para que no tuvieran cómo alimentarse. Incluso tal fue la barbarie que para que los ichiles no tuvieran que comer, hasta hicieron sus necesidades fisiológicas sobre cualquier cosa que pudieran utilizar como alimentos. Y peor aún, quemaron su cosecha de maíz y siembras de milpa, las raíces como la yuca y todo árbol frutal que encontraban para que no pudieran alimentarse, siendo el maíz el alimento más sagrado para los mayas y en consecuencia para los ichiles y aún para cualquier guatemalteco, porque es lo que comemos día a día. Es por ello, para los mayas no era importante el oro, sino que para los mayas el oro es el maíz, porque es lo que nos alimenta. Sin tortilla no sobrevive un maya, porque con que se tenga una tortilla y agua, el indígena Ixil y cualquier indígena guatemalteco sobrevive en cualquier área del país. En consecuencia, el Ixil vivió bajo la lluvia, sin comida para alimentar a un adulto, mucho menos para poder alimentar a un menor de edad y peor aún a un recién nacido. Los jueces, en innumerable cantidad de veces, escuchamos los testimonios en los que se nos hacía saber que no tenían sal. Al principio, al menos yo no entendía, pero luego logramos establecer que sin sal es difícil comer porque es la sal la que le da sabor a la comida. Y si la sal era importante para un adulto, más para un menor de edad, que debía comer hierbas o raíces sin sabor, porque ni siquiera podían conseguir sal para sus comidas, mucho menos carne, porque arrasaron con sus animales de crianza. Sin embargo, los ichiles debieron trasladarse a la montaña, lugar en el que vivieron en la necesidad de vivir para salvar sus vidas, pero como todo ser humano, al no alimentarse produce debilidad, fatiga y enfermedad, y debido a la escasez de comida y a la necesidad en que vivían los hombres y mujeres de alimentar a sus hijos, a los ancianos y a ellos mismos, ya que no podían sembrar para no ser vistos por los miembros del ejército y los helicópteros que constantemente sobrevolaban las montañas lanzando bombas, ni siquiera podían juntar fuego para calentarse, mucho menos para preparar sus alimentos, por lo que en ocasión a los hombres de cada hogar y a veces hasta mujeres que también se vieron en la obligación de ver la forma de alimentar a sus hijos, se unían para auxiliarse mutuamente y trataban de bajar nuevamente al pueblo que todavía, o a sus casas, de lo que todavía había quedado y que fueron quemados y para conseguir comida, pero la mayoría de ellos fueron vistos por los miembros del ejército y ejecutados en el mismo lugar, no importándole las explicaciones que los mismos les daban, ya que aducían que eran guerrilleros, aún sabiendo ellos que ni siquiera tenían armas que pudieran utilizar en contra de los miembros del ejército, porque al verse en la necesidad de permanecer en las montañas, al no ser posible para ellos bajar a sus casas o al pueblo, ya que les esperaba una muerte segura, se vieron en la necesidad de vivir en las rocas, taparse con hojas y nylos que pudieron conseguir, como cualquier raíz, incluso hasta raíces de plátano o banano, lo que les producía hinchazón, si no tenían sal, mucho menos azúcar. Toda esta situación produjo que las mujeres no tuvieran leche para alimentar a sus hijitos bebés, quienes eran los más débiles por su edad y la especial atención que debe prestárseles. A los niños y ancianos, muriendo en esos lugares y a veces en el camino, niños, mujeres, hombres y ancianos, ya que los padres incluso dejaban de comer para poder alimentar a sus hijos. Pero ni siquiera allí en las montañas estuvieron seguros, puesto que fueron atacados con bombas que lanzaban los helicópteros que rondaban las montañas, bombas que también eran colocadas para que cuando las descubrieran estallaran, colocando además granadas
al ser activadas, provocaron la muerte de varios indígenas, puesto que ellos no tenían entrenamiento militar. Sin embargo, muchos de los ishiles no soportaron vivir en las montañas por el hambre y las enfermedades y condiciones infrahumanas en que tenían que vivir. Y los que no eran asesinados en el camino lograban llegar a los destacamentos en donde se presentaban y eran recibidos e interrogados, y se les asignaba vivir mientras eran interrogados y metidos en pozos como forma de tortura para obtener la información y establecer si eran guerrilleros e informar en dónde se encontraban los demás miembros de sus aldeas, pozos de los cuales muchos no salieron con vida, llevando a los miembros del ejército control de ellos, algunos de ellos cuyas casas fueron reconstruidas por ellos mismos y cercanas al destacamento, o si tenían familiares en el casco municipal, pudieron regresar a sus hogares. Pudieron regresar después de algunos días posterior a ser interrogados y extendérseles un salvoconducto. Sin embargo, mientras estuvieron en el destacamento militar, los hombres debían sembrar y trabajar para los militares o para los dueños de las fincas de café, obteniéndose mano de obra sin paga. Y ellos únicamente les daban pequeñas raciones de comida para que únicamente sobrevivieran, estando siempre bajo la vigilancia de los miembros del ejército, tanto los hombres como las mujeres, siendo las mujeres obligadas a cocinar y lavar la ropa a los miembros del ejército, y fueron abusadas sexualmente, e incluso muchas mujeres fueron objeto sexual de los miembros del ejército en los destacamentos, en donde incluso les dan pastillas para que no quedaran embarazadas. Además, los hombres que llegaron a los destacamentos, si volvían a sus cantones o aldeas, debían someterse a las órdenes de los militares y recibir un entrenamiento militar, convirtiéndolos en patrulleros, aunque ellos no quisieran, y si por alguna circunstancia no llegan al entrenamiento, eran buscados en sus hogares para llevarlos a la fuerza y eran castigados por no comparecer. Como también fueron obligados a realizar patrullajes y revelar los lugares en donde se escondieron para salvar sus vidas. Además, fueron utilizados para traicionar a sus propios familiares, amigos y vecinos, ya que fueron obligados a indicar el camino para localizar a más ishiles que se encontraban en las montañas. Ishiles que al convertirlos en patrulleros fueron utilizados para que ellos mismos se alzaran contra su propia gente al llevar a cabo incursiones y aproximadamente cada 15 días patrullajes para muertes de los pobladores de caseríos y aldeas, siendo utilizados los patrulleros para que fueran al frente de modo que los pobladores no notaran la presencia de los miembros del ejército, a quienes también obligaron a matar a su propia gente y a quemar sus casas, su maíz, sus alimentos, piedras de moler de las mujeres, machetes y todo lo que les fuera útil. Lo que llevaron a cabo en virtud que era la vida de ellos, la de otras personas, de sus propias comunidades, las que estaban en fuego. Para los miembros del tribunal fue clara la forma de sometimiento que los miembros del ejército llevó a cabo contra los hombres de las comunidades que se presentaron ante ellos, para evitar morir de hambre y en las manos de ellos al llegar a las poblaciones, y es de hacer constar la declaración de uno de los testigos que quedó marcada en la mente de los jueces, que como patrullero declaró la forma en que los miembros del ejército mataron a su bebé que llevaban los hombros al tratar de escapar de la masacre de la cual fue objeto su aldea. Fue realmente conmovedor cuando narró la forma en que en sus brazos murió su hijito. Sin embargo, el tribunal pudo observar que el testigo, como todo hombre, se aguantaba el dolor que le provocaban los hechos que narraba y se abstenía de llorar ante el tribunal al manifestar la forma en que se le dio muerte a su hijito. Pero cuando declaró sobre la forma en que llegaba como patrullero y se daba muerte a otros miembros de su misma comunidad, fue impactante cuando se le preguntó si él también quemó siembras de maíz, cuando actuó como patrullero y respondió que sí, pero fue solo en ese momento que no pudo contener el llanto y su voz se quebró, porque él sabía que al quemar las siembras de maíz era algo sumamente sagrado para ellos, porque así como él pasó mucha hambre y vio la muerte de muchas personas por el hambre, también se vio obligado a quemar las siembras de maíz, que tanta falta les hacía y que pudo salvar tantas vidas, cuya orden tuvo que llevar a cabo a cambio de su propia vida. También es importante establecer que quedó probado que mientras los hombres debían recibir entrenamiento y actuar como patrulleros durante los días en que debían ausentarse de sus hogares, lo hacían obligadamente, ya que de lo contrario eran castigados, y eran las mujeres las que debían hacerse cargo de los trabajos agrícolas de los hombres, ya que a través de las diferentes fotografías y como medio de prueba fueron exhibidos en la audiencia de debate, el tribunal pudo apreciar al grupo de mujeres con piochas llevando a cabo funciones agrícolas, que como normas ancestrales les está delegado a los hombres y no a las mujeres, quienes se dedican, según las costumbres, al cuidado del hogar y de los hijos,
y llevar a cabo tareas de tejido, entre otros. El haberse presentado ante el destacamento tanto los hombres como las mujeres provocó el sometimiento de ciudadanos ishiles, ya que no solo debían dar su mano de obra sin costo para los miembros del ejército, y también debían formar parte de las patrullas que con el tiempo se constituyeron en patrullas de autodefensa civil, sino que también era tanto el control que se tenía de los pobladores que no podían salir del área en donde residían y de los límites de los destacamentos, ya que se hacían patrullajes por parte de los miembros del ejército, y si notaban a cualquiera que no portara un pase, con la firma de sello del comandante o jefe del destacamento, eran asesinados vilmente, al punto de que al no tener que comer en sus lugares de origen, ni mucho menos dinero para comprar, ni tampoco les daban alimento por parte del ejército, no podían salir a buscar trabajo en otros lugares si no era con la autorización del comando del destacamento a cargo, lugar al que debían comparecer, ya que ahí llevaban un listado con los nombres y apellidos de los que salían a buscar otras fuentes de ingreso, lugar en donde eran identificados, debían decir el lugar a donde se dirigían, tiempo por el que saldrían, estando sometidos a todo un control del ejército, ya que si transitaban dentro del área del Triángulo Ishil u otros lugares aledaños, sin contar con el pase, eran ejecutados por miembros del ejército, por lo que la población ishil no solo se vio sometida a condiciones de existencia que produjeron su destrucción física parcial, sino que además su derecho a la libertad, de la libre locomoción y de trabajo fue sometida a los controles del ejército arbitrariamente, ya no digamos a reclamar los derechos fundamentales que todo ser humano tiene y que las convenciones ratificadas por el Estado debían observarse. Además, para someter al grupo ishil al control que el ejército llevó a cabo, creó las zonas de polo de desarrollo, a través de las cuales se despojó a poseedores de terrenos y se fabricaron casas de madera, las que distribuyeron entre pobladores que estaban sujetos al control de los militares para tenerlos aún más bajo el control. Lugares a los que no estaban acostumbrados y que no reunían las condiciones para que los ishiles pudieran vivir, puesto que no contaban con tierra para poder sembrar, siendo vital la tierra para ellos para poder sembrar y sobrevivir, ya que viven de la siembra y de lo que la tierra produce, así como de los animales que estaban acostumbrados a criar. Todo ello los afectó psicosocialmente, ya que produjo una ruptura del tejido social al provocar desconfianza entre ellos, como también la falta de comunicación, porque cualquier cosa podía provocar que se dijeran que eran guerrilleros, y todo ser humano necesita de comunicarse. Ese silencio y desconfianza, de conformidad con el peritaje psicosocial llevado a cabo, nos prueba que el silencio y la desconfianza han provocado el aislamiento social en las familias y comunidades que retornan de sus desplazamientos, ya que existe la estigmatización que eran guerrilleros por parte de otras personas que se quedaron en las comunidades, sujetas a las órdenes y control del ejército. Peritaje y la propia experiencia que nos prueba que a nivel individual y psicológicamente se provocó en los sobrevivientes de las masacres y de más actos aberrantes, entre ellos las constantes persecuciones por parte del ejército, las condiciones inhumanas a que fueron sometidos, provocaron estrés postraumático, duelo alterado y enfermedades psicosomáticas y físicas. Muchos de los testigos aún hoy en día no se han logrado recuperar ni siquiera económicamente, ya que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse como personas en sus estudios ni en sus hogares, quienes aún lloran la muerte de un ser querido y no olvidan la forma inhumana en que se vieron obligados a vivir en las montañas, sin ropa, sin comida, sin calzado, algunos incluso que se quedaron huérfanos al amparo de vecinos o algunos amigos que se compadecieron de ellos, y otros que fueron abandonados porque no podían darles de comer a sus propios familiares, mucho menos a otro extraño. A los jueces les quedó probado que se dio muerte a muchos de los ishiles que poblaban los municipios de aldeas y caseríos de Nevac, Chajul y Cotzal del municipio del Quiché por parte del Ejército de Guatemala, municipios estos que configuran el denominado Triángulo Ishil, puesto que residían y residen personas de la etnia Ishil, cuya lengua materna es el idioma quiché y sus dialectos. Todos estos hechos se dieron en el marco del conflicto armado interno, el cual, según la prueba valorada, dio inicio en 1960 y finalizó en diciembre de 1996 con la firma de la paz, pero que se acentuaron en los años 82 y 83, cuyo exterminio del pueblo ishil casi se produjo a raíz del plan de la guerra subversiva Victoria 82 y los planes operacionales Sofía y Firmeza 83, llevados a cabo en virtud
de que el 23 de marzo de 1982, Fernando Romeo Lucas García fue depuesto por un golpe de Estado liderado por oficiales medios del Ejército de Guatemala y fue asumido el cargo por una junta de gobierno conformado por el general Ríos Montt, el coronel Horacio Maldonado Shaad y el coronel Francisco Luis Gordillo. Junta de Gobierno que con fecha 25 de marzo de 1982 emite proclama del Ejército de Guatemala al pueblo, en la que el presidente de la Junta Militar de Gobierno y el ministro de la Defensa Nacional al pueblo de Guatemala y a los miembros del Ejército hizo saber que el Ejército de Guatemala asumió el gobierno de la República a través de una Junta Militar de Gobierno integrada como presidente por el general de brigada José Efraín Ríos Montt, quien también ejercía el cargo de ministro de Defensa Nacional. Vocal, general de brigada Horacio Alberto Maldonado Shaad, quien también ocuparía el cargo de ministro de Gobernación. Vocal, coronel de infantería DEM Francisco Luis Gordillo Martínez, quien a su vez sería ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. También se hizo saber sobre la suspensión de la vigencia de la Constitución Política de la República del año 1965, que la Junta Militar de Gobierno asumió las facultades legislativas y que gobernaría por medio de decretos leyes, quedando disuelto el Congreso de la República, habiéndose obligado la Junta Militar de Gobierno a respetar y garantizar los derechos humanos, así como los convenios y compromisos internacionales. Asimismo, que se nombró un cuerpo de asesores de la Junta Militar, integrado por oficiales superiores y subalternos, entre ellos el subteniente de infantería Héctor Mauricio López Bonilla. Y además, la Junta hizo un llamado a todos los guatemaltecos para que colaboraran con el gobierno, que en esa fecha se instituía para el establecimiento futuro de un régimen basado en principios de auténtica democracia. Puntos de la proclama que a través de los decretos ley del número 1 al 5, que posteriormente se emitieron en forma individual, se regula a través de esos decretos lo afirmado en la proclama. También, a través del decreto 682 de la Junta Militar, suprimió la figura del vicepresidente de la República y el Consejo de Estado, contemplados en los artículos 207 al 214 de la Constitución Política, cancelando las partidas presupuestarias a los salarios y asignaciones de todos los consejeros de Estado. Y con fecha 28 de abril del 82, la Junta Militar de Gobierno publica el decreto ley 2482, a través del cual cumple con la proclama al decretar el Estatuto Fundamental de Gobierno en calidad de ley superior. En dicho estatuto se establece que el poder público será ejercido por una Junta Militar de Gobierno, bajo el principio que la autoridad está sujeta a la ley y jamás es superior a ella. Asimismo, que la Junta Militar será asistida por el Grupo de Asesor de Militares. Que la Junta ejercerá funciones ejecutivas y legislativas, por lo que le corresponde la formación, promulgación y ejecución de las leyes. La obligación del gobierno de Guatemala de cumplir fielmente sus obligaciones internacionales, sujetándose en sus relaciones con los demás estados a las normas del estatuto, a los tratados internacionales y a las normas internacionales aceptadas por el Estado de Guatemala. Además del momento histórico conforme el contexto social que se vivió, la Junta Militar de Gobierno también, a través del decreto ley 2883, crea el Estado Mayor de la Defensa Nacional, la cual dentro de sus funciones está la preparación de los planes estratégicos de seguridad y de defensa de Guatemala, dependiendo directamente del Ministerio de la Defensa Nacional, su integración, mando, organización e instrucción, disciplina y conducta del Ejército de Guatemala. También emite el decreto ley número 2983 de la Junta Militar de Gobierno, crea la Secretaría de la Fuerza Terrestre, Aeronáutica Marina, Seguridad, Servicios e Industria Militar. Y un hecho de mucha relevancia es que a través del decreto ley 3682 de la Junta Militar de Gobierno, publicado por el Diario de Centroamérica con fecha 9 de junio del 82, a partir del 9 de junio del 82, el general de brigada José Efraín Ríos Montt asume las funciones ejecutivas y legislativas del Estado con carácter de presidente de la República y comandante general del Ejército de Guatemala, siendo él la persona que se abroga el poder ejecutivo y legislativo del país, siendo él el todopoderoso y quien tiene a su cargo dos de los poderes del Estado constituidos en su persona, por lo que es él quien en Consejo de Ministros creará las leyes y dispondrá de toda la administración del país, y sustituye a los dos vocales que integraban la Junta de Militar de Gobierno por otros coroneles en calidad de ministros, a quienes les da las gracias. Sin embargo, haciendo uso del poder legislativo que se abrogó dicha persona,
es de hacer constar un hecho de suma trascendencia, como es el decreto 4682, publicado el 1 de julio del 82, a través del cual crea los tribunales de foro especial, con competencia en todo el territorio nacional, integrado por 3 jueces nombrados por él. Tribunales que fueron creados porque, según se establece en los respectivos considerandos, grupos de delincuentes, mediante actividades subversivas de naturaleza extremista, pretendían por medios violentos cambiar las instituciones jurídicas, políticas y sociales y económicas de la nación, y que quienes realizaban estas actividades hacían uso de procedimientos que perturbaban el orden público y alteraban gravemente la tranquilidad social y destruían vidas y bienes de los habitantes de la República. Por lo que, según este decreto, para proteger el orden, la paz y la seguridad públicas, se hacía necesario dictar las leyes que garantizaran una rápida y ejemplar administración de justicia en el juzgamiento de delitos que atendieran contra esos valores. Decreto a través del cual se crea un juicio oral sumamente rápido y se crean diferentes figuras delictivas de orden penal, imponiéndose la pena de muerte y cuya ejecución debía llevarse a cabo conforme lo establecido en los artículos del 446 al 457 del Código Militar, segunda parte, proceso en el que incluso todos los días y horas eran hábiles. Si bien existía el derecho a la defensa, los derechos eran sumamente restringidos, puesto que no podía interponerse recurso alguno contra lo resuelto por el tribunal. Y también a través del decreto ley 4482, publicado el 1 de julio del 82, el presidente de facto en Consejo de Ministros decreta la movilización parcial del ejército en toda la República de Guatemala y establece que los ciudadanos guatemaltecos de 18 a 30 años de edad que hubieran prestado servicio militar obligatorio en la fuerza permanente y los oficiales de carrera que se encuentren de baja del ejército estuvieran comprendidos dentro de las edades relacionadas, debían presentarse en el interior de la República a las comandancias de reservas militares. Sin embargo, a través de los diferentes decretos emitidos, empezando con el decreto ley 4582 de fecha 1 de junio del 82, el entonces presidente de facto decreta estado de sitio por 30 días en todo el territorio de la República, restringiendo y suspendiendo las garantías individuales contenidas en el artículo 23 del Estatuto Fundamental del Gobierno y establece que el Ejecutivo podrá militarizar los servicios públicos e intervenir o militarizar cualquiera otros servicios o actividades que consideren necesarios, incluyendo centros de enseñanza. Asimismo, que las autoridades militares podrán ordenar la detención de cualquier persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de realizar acciones que tiendan a ellos, sin necesidad de mandamiento judicial o apremio. En igual forma, podrá ordenar la detención de personas que pertenezcan o hayan pertenecido a grupos que actúen de acuerdo o en subordinación a entidades internacionales que sustenten la filosofía del marxismo-leninismo. Decreto que es prorrogado cada 30 días y este estado de sitio, conforme los decretos leyes que fueron diligenciados y valorados, dura hasta, según la prueba aportada, hasta febrero del año de 1983. Febrero de 1983. Sin embargo, no le fue suficiente que nuestro país viviera bajo un estado de sitio de junio del 82 a febrero del 83, sino que además decretó el estado de alarma a través del decreto 7183 promulgado el 29 de junio de 1983 y como consecuencia del estado de alarma suspende durante la vigencia las actividades sindicales, facultándose para suspender el funcionamiento de cualquier entidad, agrupación, organización o asociación, con o sin personalidad jurídica, que cooperara directa o indirectamente las causas que motivaban la aplicación de la ley del orden público, y los responsables serían puestos a disposición de los tribunales competentes. De conformidad con los decretos relacionados, nuestro país vivió desde el 1 de julio del 82 a febrero del 83 en estado de sitio y en julio del 83 en estado de alarma, es decir, una total violación a los derechos fundamentales del ciudadano guatemalteco que vivió bajo un gobierno de facto totalmente autoritario, siendo este el marco de legalidad en que llevó a cabo el Ejército de Guatemala y en total violación de los tratados internacionales suscritos por el Estado, causando el terror y vandalismo en nuestro país y peor aún en el interior de la República.
y en total desprecio de la vida, los derechos humanos y la integridad de los indígenas ishiles, cuyo pecado fue tener una historia conocida por defender sus derechos y fueron estigmatizados no solo por el ejército de Guatemala, sino que también por empresarios que se negaban a darles trabajo porque decían que era gente hostil y peligrosa. Hechos que también quedaron probados a través de la prueba documental y dictámenes periciales y declaraciones que los peritos que comparecieron a declarar explicaron y expusieron el contexto histórico en que se llevaron a cabo los actos en contra del grupo étnico Maya Ixil. Entre los documentos tenemos el Manual de Guerra Contrasubversiva, con el que quedó probada la existencia de este manual y en el cual se tenía claro quién es el enemigo interno y externo, la estrategia general de la guerra contrasubversiva a seguir, la defensa interior del territorio que debía llevarse a cabo, el estado normal, los estados anormales en que podía encontrarse el territorio y los planes en la defensa interior del territorio. El planeamiento del Estado Mayor, cuya guerra contrasubversiva específicamente estaba determinado para quienes eran considerados enemigos y no para civiles, como fue exactamente como se llevó a cabo y que fue considerado enemigo interno el indígena de la etnia Ixil, contra quienes llevaron a cabo todas las maniobras subversivas, tratando de aniquilarlos como enemigos internos, sabiendo que no eran combatientes ni enemigos, sino únicamente población civil, puesto que ellos, en su calidad de civiles, nunca cometieron contra los miembros del ejército, y es por ello que al no contar con armas de fuego, se produjeron tantas masacres contra los mismos por parte de los miembros del ejército de Guatemala. Plan de campaña Victoria 82. De fecha 16 de junio del 82, del Ejército de Guatemala, Estado Mayor de la Defensa Nacional, Dirección de Operaciones, con el que se probó que en junio del 82, bajo un gobierno de facto que restringió todos los derechos fundamentales que el Estatuto de Gobierno establecía y el respeto que debía tenerse a los convenios internacionales ratificados por el Estado, se llevaron a cabo planes de campaña o plan estratégico, y así como con sus planes de operaciones tácticos o de combate que se aplicaban directamente en cada departamento del país o zona militar, entre ellas Victoria 82, que es la primera fase del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo contra Insurgente, cuya campaña se basó en la doctrina de seguridad nacional, siendo el 1 de julio del 82 que el gobierno de facto inauguró este plan de campaña y con fecha 1 de octubre de ese mismo año se inició el despliegue del ejército en forma masiva y fue durante la realización de este plan que fueron llevados a cabo ataques indiscriminados contra la etnia indígena del área de Ixil, que residían en cantones, aldeas y los municipios de Santa María Nevada, Cotzal y Xajul del departamento del Quiché, que dieron como resultado la muerte de varios miembros de esa etnia, sin tomar en consideración si se trataban de niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultas o ancianas, y especialmente contra hombres, así como también arrasaron con sus animales y siembras y quemaron casas y ranchos y fueron violadas mujeres, provocando el desplazamiento de los pobladores del Triángulo Ixil. Plan de campaña a través del cual se delimitó las áreas de responsabilidad operacional de las brigadas, zonas, bases militares y comandos operacionales de la República para la conducción de las operaciones y acciones contrasubversivas del Plan General del Empleo de la Fuerza, y el cual claramente establecía que debía defenderse a la población, recuperar a aquellos miembros de las fuerzas irregulares locales, que era posible, y a la vez eliminar a los subversivos que no quisieran poner las armas, y la aniquilación de los comités clandestinos locales y las unidades militares permanentes del enemigo, cuyo propósito particular era la conducción de operaciones contrasubversivas para conducir conjuntamente con las operaciones militares, operaciones psicológicas dirigidas a lograr el apoyo de la población, obtener la información para continuar operando, lograr el acercamiento entre pueblos y ejército y la organización entre las áreas más conflictivas y las patrullas de autodefensa civil, entre otros. Siendo los ixiles en contra de quienes se llevaron a cabo los planes subversivos. Plan de Operación Sofía, de fecha 15 de julio al 19 de agosto de 1982, de la base militar de tropas paracaidistas, General Felipe Cruz, Puerto de San José, Escuintla, plan que se aplicó en el Triángulo Ixil, y en el que durante 34 días esta operación militar tuvo resultados como la muerte de miembros del Grupo Ixil, concentración de miembros del Grupo Ixil, fueron bombardeados lugares que configuraron el Triángulo Ixil y fueron sustraídos niños y niñas. Plan de campaña Firmeza 83 fue un plan elaborado para llevar a cabo otra de las fases del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo contra Insurgente,
y el despliegue de las tropas y establecimiento de patrullas civiles en las áreas de conflicto, bajo el lema Techo, Tortillas y Trabajo, estableciendo la legalidad de la represión llevada a cabo contra la etnia maya Xil. El Plan de Asuntos Civiles para el área de Xil, publicado en la revista militar de fecha de diciembre de 1982, con lo cual se establece, entre otras cosas, la implementación de la apreciación de asuntos civiles, G5 para el área de Xil, que durante marzo y junio en 1983 se complementó la operación Ixil en los municipios de San Gaspar, Chajul, San Juan Cotzal y Santa María Nevaj del departamento de Guatemala. Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo, de fecha 1 de abril del 82, con el cual se establece la continuidad del gobierno de facto del general José Efraín Ríos Montt con la aprobación de este plan en la guerra contrasubversiva, la política del gobierno en la guerra contrasubversiva. Manual de Oficial del Estado Mayor, elaborado en el Centro de Estudios Militares para fines de instrucción del Centro de Estudios Militares, con el cual se establecen las funciones del Estado Mayor General del Ejército, quienes integraban el Estado Mayor General del Ejército, entre otros. Informe del Instituto Nacional de Estadística, que contiene información poblacional e información estadística con base a los censos 1971, 1981 y 1964, de los municipios de Chajul, de San Juan Cotzal y de Nevaj, todo del departamento de Quiché, a través del cual se establece que el pueblo Ixil en 1993 prácticamente no se había reproducido, cuando sabemos que una mujer indígena tiene como mínimo de 5 a 8 hijos. El peritaje histórico del doctor Roberto Rosada Granados, con el cual se probó que la doctrina de seguridad nacional establecía que la autoridad política debe mantener la normalidad jurídica y social dentro de su territorio, al mismo tiempo que arbitra los medios para poder llevar a cabo un comportamiento independiente y soberano respecto de otros estados. Doctrina que encuentra sus fuentes centrales en 3 factores políticos y en uno económico como efecto político: la Guerra Fría y su corolario de guerra total, la guerra contra insurgente que orientó la reconfiguración de los aparatos armados latinoamericanos después de la Revolución Cubana, el dominio geopolítico norteamericano en América Latina y el hecho de que el crecimiento mundial de la economía bajo la lógica de la acumulación y concentración privada resulta incompatible internacional y nacionalmente con las demandas de las mayorías sociales latinoamericanas. A partir del principio de que cualquier pérdida de poderío en su zona de dominio exclusivo implicaría para los Estados Unidos distraer su atención y recursos de otras zonas estratégicas para dedicarlos a unas regiones donde no debía tener problemas, la seguridad nacional en la sociedad latinoamericana se transformó inevitablemente en la seguridad de los Estados Unidos. Se justifica la toma del poder por los militares y de su ejercicio con una dureza extrema, ya que el combate a los enemigos internos no debe reconocer límite alguno, identificándose el enemigo interno como todo elemento que atentara contra el orden político del Estado. Se justificó el uso de todos los recursos a su alcance, incluyendo a la institución militar en su contra. Para Guatemala, los excesos de esta manipulación teórica y su expresión en la práctica tuvieron un alto costo, no solo en vidas, sino en términos de construcción-destrucción de la organización societaria, pues minó toda la posibilidad de expresión en un marco democrático y con ello se debilitaron sustancialmente las fortalezas y las legítimas que son indispensables, que son indispensables para un Estado de Derecho. El peritaje técnico militar por el general de división del Ejército de Perú, Rodolfo Robles Espinosa, probó el contexto sociopolítico de Guatemala en los años 82-83, el marco doctrinario de la responsabilidad del mando en la planificación y ejecución de las operaciones militares, planeamiento político, estratégico militar y operativo militar en la década de los 80 en Guatemala, el marco doctrinario aplicado y específicamente que los planes y órdenes de operación de nivel táctico u órdenes de combate formulados y puestos en ejecución por la Fuerza de Tarea Gomarcaj en su jurisdicción militar en Quiché en 1981, se basaron y dieron cumplimiento al plan de campaña de nivel estratégico operativo elaborado y ordenado por el Estado Mayor General del Ejército para ese año. Igualmente, que a partir de junio del 82 hasta marzo del 83, dieron cumplimiento al plan de campaña Victoria 82,
Asimismo, los planes y órdenes de operación de nivel táctico formulados y puestos en ejecución por la Zona Militar número 20 en su jurisdicción militar en Quiché a partir de abril del año 1983 dieron cumplimiento a lo ordenado por el Estado Mayor General del Ejército en el Plan de Campaña Firmeza 83.1. De igual manera, el Plan de Operación Sofía, aplicado en el área de Shil en julio y agosto del 82, así como las subsiguientes órdenes de combate, dieron cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Campaña Victoria 82. También que los comandantes y los miembros del Estado Mayor de los comandantes tácticos tomaban conocimiento al instante de los resultados de los operativos militares y de sus subordinados en sus respectivas jurisdicciones militares, y entre ellas lo que ocurría en Quiché y en el área de Shil, en el caso de la Fuerza de Tarea Gomarcaj o de la zona número 20 de la Operación Sofía, incluyendo las violaciones de derechos humanos, masacres, incendios de aldeas, arrasamientos de sembradíos, etcétera, ya que por las informaciones directas desde el campo de acción, por las fuerzas actuantes utilizando el canal de comando jerárquico, así como a través de los sistemas funcionales de inteligencia, de operación y de personal. Con el peritaje cultural de fecha 5 de septiembre del 2011, realizado por Ángel Romero Valdés Estrada, se establece que en el seno de las ideas liberales propias de la oligarquía emergente de la reforma liberal, proceso en el que se consolidó la cultura dominante de Guatemala, nace el Ejército de Guatemala como institución garante de la unidad e integridad nacional, lo que es entendido como un país con una cultura única. Esto trajo consigo efectos devastadores durante el conflicto armado interno, porque desde la superioridad cultural se diseñaron los programas de enseñanza de la oficialidad y de los soldados, a quienes se les inculcó la idea del indígena atrasado, causante del subdesarrollo del país, y al cual había que sacarlo de esa condición de miseria. Nuevamente, los planteamientos que inicialmente se establecieron durante la colonia adquieren nuevos brillos, contemporizando con los tiempos que corren, pero con el mismo objetivo, erradicar la cultura indígena y obligarlos a que se incorporen a la civilización. Todos los apelativos despectivos hacia el indígena que se manejan en la actualidad, tienen en ese momento de finales del siglo XIX su lanzamiento a nivel nacional e impulsado por las políticas de Estado para alcanzar el desarrollo. Los gobiernos liberales plantearon la constitución de un Estado-nación desde su particular punto de vista como grupo, como oligarquía, sin tomar en cuenta a la mayoría de la población indígena, a la cual consideraron como el motivo del subdesarrollo del país. A inicios del siglo XX se impulsan programas que desarrollan el concepto de la blancura como sinónimo de desarrollo. Los Xixiles sufrieron una brutal represión y fueron obligados a conformar aldeas modelo, donde se aplicaron los mismos modelos de despersonalización bajo un control férreo y un cambio total de su hábitat, propiciando así un desarraigo con los que los desvinculaban con la tierra y por ende trastocaron así los valores esenciales de la cosmovisión y cultura de la etnia Xil. Una característica de los Xixiles ha sido su aislamiento de los grandes núcleos culturales o de poder. De hecho, durante el periodo prehispánico, autores como Libot sostienen que se mantuvo al margen de la civilización maya. Asimismo, durante el periodo de conquista, aunque muy temprano en el tiempo, 1530, el influjo de la cultura castellana por medio de la evangelización y castellanización no fue con la fuerza de otras regiones de Guatemala, lo que permitió una permanencia mayor de los Xixiles dentro de su propia cosmovisión. Esta situación hizo que desde tiempos coloniales se desarrollara una política de concentración de la población, lo que derivó en los pueblos de indios, con el fin de reducirlos a la obediencia, que no era más que la explotación de la mano de obra barata que ésta suponía. Con el peritaje de la violencia contra la mujer indígena maya Xil en el conflicto interno de Guatemala, por la perito Paloma Soria Montañez, se estableció la realidad de la violencia contra las mujeres durante el conflicto armado, el papel de la mujer indígena en la cultura maya Xil, los tipos de violencia y perpetradores,
las consecuencias sociales y psicológicas y físicas de la violencia de género como estrategia contrainsurgente, los crímenes de género, violencia contra las mujeres en situación de conflicto, violencia sexual y violación contra las mujeres como tortura, los desplazamientos forzados, entre otros. Con el peritaje psicosocial sobre el daño a la integridad mental en el departamento del Quiché, en la región Ixil, por Nieves Gómez Dupuis nos probó que el daño a la integridad mental que sufrió la comunidad de Ixil fue grave y crónico. Se produjo daño psicosocial y psicológico colectivo por el daño en la cultura a la identidad, daño en la estructura organizativa y liderazgo, daño en la estructura familiar, daño a la integridad mental y el daño al proyecto de vida. Existe duelo alterado. La militarización que se llevó a cabo produjo cambios en las prácticas tradicionales de convivencia social y resolución de conflictos. En forma individual, los sobrevivientes sufrieron una pérdida de seguridad, protección, cobijo y control sobre su propia vida. Peritaje sobre el desplazamiento en el caso de genocidio Ixil de Elizabeth Ann Oglesby, con el que se establece que los patrones de las masacres indiscriminadas que se llevaron a cabo en el área de Ixil en el 82 siempre incluían la quema de casas, violencia extrema contra las personas más vulnerables, como son las mujeres, los ancianos y los niños. Se llevaban a cabo violaciones de mujeres y niñas como parte de la matanza y muchas de las sobrevivientes fueron violadas luego en los centros de detención, como también la destrucción de artefactos culturales importantes, tales como las piedras de moler y los altares de las casas. Las consecuencias de tales hechos destructivos produjeron el desmembramiento familiar y comunitario, el terror individual y colectivo y trastornos psicológicos de larga duración, así como el desgarro violento del entorno social, económico y cultural de los ixiles. La doctrina militar de aniquilamiento de las poblaciones civiles clasificadas como poblaciones enemigas, en este caso los ixiles en su conjunto, y la repetición de estos hechos destructivos y discriminatorios en contra de la vida y la cultura ixil, que causó la muerte masiva de la población civil y la destrucción del ámbito cultural ixil, prueban que al principio de los 80, pero específicamente en el 82, hubo un intento por parte del Ejército de Guatemala de destruir a la población ixil, especialmente de quienes vivían en el área rural, ya que si se quedaban en sus aldeas o escapaban, igualmente eran masacrados, lo que prueba la clara intencionalidad de limitar o matar a la población rural ixil en su totalidad, como también de destruir su forma de vida colectiva de la población sobreviviente, lo cual no se logró. Las repercusiones llevadas a cabo contra las comunidades ixiles provocó la desarticulación de los lazos familiares y comunales, lo que son básicos para la preservación de la cultura ixil, porque murieron los ancianos, la memoria del pueblo, y los niños, la semilla del pueblo. Así también, el haber quemado casas y cultivos provocó la interrupción del ciclo agrícola y arrasó también con los pequeños bancos de semillas que la población mantenía para conservar la diversidad genética del maíz, lo cual es un componente vital de la cultura maya ixil, aparte de provocar el hambre y el sufrimiento inmediato y la dependencia extrema a medio plazo, el arrasamiento de las siembras ordenado en el plan de campaña Firmeza 83 y llevado a cabo durante operaciones del Plan Sofía, se ha constituido un peligro de largo plazo para la sobrevivencia de la cultura ixil. El peritaje sobre expresión de racismo durante el conflicto armado interno realizado por Marta Elena Casau Zarzún nos prueba que el racismo en Guatemala es un elemento histórico y estructural que viene desde la conquista a la colonización hasta nuestros días, porque es en forma negativa o constructiva que el indio es haragán, es conformista, es borracho y es propio perjuicio cuando llega al siglo XIX y se empieza a construir las etnias raciales y racistas. Empezamos a ver cómo el indígena empieza a ser una raza inferior, degenerado, indolente. Entonces el perjuicio va cambiando, pero siempre se sigue manteniendo ese despectivo o despreciativo hacia la población indígena. Cuando llega el siglo XX empezamos con otros epítetos más, que es feo, es borracho, pero siguen siendo los mismos casi siempre del conflicto armado. Vemos ahora que el indio es resentido, traidor, es comunista, pero solo se deben a epítetos que tienen una visión despectiva y negativa hacia los indígenas.
estableciendo que el racismo es un elemento histórico estructural de la historia de Guatemala y que el ejército, el mismo epíteto, se va repitiendo y sobre todo en el momento de las masacres, especialmente en contra de la población indígena y las comunidades mayas, unidos a una serie de campañas dirigidas por el ejército con el fin de aniquilar a la población, utilizando una estrategia ya practicada por los nazis de deshumanización y cosificación de las personas durante las campañas represivas, con el fin de deshumanizar a las mujeres indígenas y niños, utilizando epítetos de animales, insectos como cucarachas, vacas, coches o chocolates, en clara referencia al color negro o café de su piel, con una estrategia de exterminar a varios grupos étnicos de la población que supuestamente participaron en el conflicto armado. El peritaje sobre patrones que configuran aspectos de genocidio conforme a la jurisprudencia internacional elaborado por Juan Ernesto Méndez, con el que se establece la interpretación de los tribunales internacionales en casos de genocidio. El derecho internacional califica el genocidio como el peor de los crímenes, no sujeto a ningún tipo de justificación ni excusa por razones de Estado o de seguridad nacional. El genocidio se tipifica por los elementos de intención o dolo especial de actos específicos enumerados. Los responsables del genocidio pueden ser tanto jefes, militares, dirigentes del Estado, personas privadas. Pueden incurrir en responsabilidad por dar órdenes, por participar como autores indirectos o coautores, o bajo ciertas condiciones, por tener la obligación, por su posición de mando, de prevenir o suprimir la comisión del delito y omitir hacerlo. En muchos de los casos vistos en tribunales internacionales o en el derecho comparado, los responsables del ilícito intentaron justificarlos como necesarios para combatir una insurgencia. Caso de Ruanda, Camboya, e impedir que las víctimas se asociaran con los insurgentes. En varios casos, la ex Yugoslavia, Camboya especialmente, se utilizó el desplazamiento masivo en condiciones infrahumanas de la población en lugares públicos, como escuela, como también iglesias por las fuerzas genocidas, lugares en que fue atacada, violada, quemada o asesinada en masa. Ruanda, en estos casos fueron comunes los ataques a niños, ancianos y líderes y la violencia sexual, patrones que se llevaron a cabo en contra de la etnia de Shil en el 82 y 83. Peritaje sobre graves violaciones a la población civil de la etnia maya de Shil. El perito Ramón Cadenas Rámila es de mucha importancia ya que establece las obligaciones y compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala al ratificar los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, así como la necesidad de adecuar la legislación interna al ratificar dicha legislación internacional. La evolución del derecho internacional humanitario en el derecho guatemalteco, que el derecho humanitario internacional humanitario. Hay tres principios básicos que van a influir en todos los convenios. El principio de distinción, a través del cual debe distinguirse entre el objetivo militar y el objetivo civil. Y los otros son para cumplir con ese derecho humanitario. La población civil no puede nunca ser objetivo militar. Esta es una magna que utiliza la Comisión Internacional y la Cruz Roja, que demuestran cómo las personas civiles tienen protección y si no participan en los combates, tienen el derecho de ser protegidos como población civil, que se respete su vida, su integridad física. Asimismo, como parte del principio de distinción, el combatiente solo puede atacar objetivos militares, no deben atacar a la población civil ni a sus pertenencias. El segundo principio es el de la proporcionalidad, que tiene que haber una proporción entre la ventaja militar que se quiere poblar y el ataque y el daño que podía causar ese ataque. Siempre el ejército debe evaluar el principio de proporcionalidad, de llevar ataque a un determinado destacamento. Hay que ver si de acuerdo al principio de proporcionalidad, si se va a causar más daño a una población civil que viva cerca del destacamento. Y el tercer principio de la prohibición de causar males superfluos e innecesarios. El ejemplo claro de las minas antipersonales, según refiere, es un medio de combate prohibido en tratados de paz. Guatemala ratificó el tratado de paz en la época de la posguerra, lo cual fue positivo. Por lo que de conformidad con la Convención del Genocidio ratificada por Guatemala y el artículo 376 del Código Penal,
para el tribunal quedó plenamente probado que se cometió el delito de genocidio en contra de la etnia maya y Xil durante el periodo que incluye del 23 de marzo de 1983 al 31 de julio de 1982 a 1983, provocando los siguientes hechos: muerte de miembros del grupo, lesiones que afectaron gravemente la integridad física y mental de miembros del grupo Maya y Xil, sometimiento de los miembros a la etnia Maya y Xil a condiciones de existencia que produjeron destrucción física parcial y desplazamiento compulsivo de niños y adultos del grupo a otros grupos. Y además quiero terminar mi alocución en forma personal con lo siguiente. Como dirían los abuelos mayas, Malaya volvieran los tiempos, aquellos, los mayas, y que los mayas siguieran gobernando, porque ellos eran una raza pura, sumamente inteligente, que inventaron la escritura jeroglífica y son conocidos mundialmente por su arte, arquitectura y sistemas de matemática, astronomía y ecología, que solo los antiguos egipcios se comparan con ellos. Sin embargo, vinieron los españoles a nuestro continente, enviándonos a la peor escoria de su país y sometieron a una raza pura bajo su yugo. Y esos españoles, con sus respectivas mezclas, han sido los gobernantes que hemos tenido y tenemos a la fecha. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la motivación, se indicó que en nombre del pueblo de la República de Guatemala se emitía el presente fallo y la licenciada Sarita dio a conocer cómo ha quedado aprobado el delito de genocidio al tribunal, por lo que en este momento vamos a proceder a relacionar y la existencia del delito contra los deberes de la humanidad. Para ello tenemos que tomar en consideración que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como deber del Estado el garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas, de donde se colige que cualquier acto que implique un atentado en contra de cualquier bien jurídico de los tutelados dentro de este marco constitucional debe de ser sancionado a fin de preservar el ordenamiento jurídico y mantener la paz social. Asimismo, encontramos que el derecho penal encuentra su justificación si se le concibe como un sistema de protección de bienes jurídicos, los cuales en todo caso representan intereses sociales que merecen la protección de dicho derecho, y en ese orden de ideas es que para justificar la intervención penal del Estado debe constatarse que el bien jurídico tutelado haya resultado efectivamente lesionado o puesto en peligro con la acción realizada por los delitos que se han indicado, genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Por lo que, tomando en consideración los hechos, las pruebas y el derecho, al concretarse la acusación planteada por el Ministerio Público, la lógica, el sentido común, que al dictar sentencia debe el tribunal basar el fallo en un juicio histórico y jurídico para determinar si el acusado es o no responsable penalmente de los hechos acusados y si su actuación merece la imposición de una pena o no. Esta imposición que se hace al tribunal de un doble juicio de valoración es histórico porque se debe establecer si el hecho o conjunto de hechos ha existido o no con anterioridad al proceso. Es jurídico porque busca establecer si el hecho puede ser calificado penalmente como ilícito, retomando que en la realización del juicio histórico se estima que de los hechos acreditados y la valoración de la prueba producida en el debate llevado a cabo, el tribunal realiza el análisis correspondiente de la ley respecto a cada uno de los delitos, toda vez que los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad son considerados de grave impacto social, no solo nacional, sino también de alcance internacional.
El tribunal, al analizar la existencia del delito, toma en consideración para abordar este tema al autor Francisco Muñoz Conde, que en su libro Teoría General del Delito establece que la norma jurídica penal pretende la regulación de conductas humanas y tiene por base la conducta humana que se pretende regular. Para ello tiene que partir de la conducta humana tal y como aparece en la realidad. De toda la gama de comportamientos humanos que se dan en la realidad, la norma selecciona una parte que valora negativamente y culmina con una pena. Es pues la conducta humana el punto de partida de toda la reacción jurídico-penal y el objeto al que se agregan determinados predicados que son la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, que convierten esa conducta humana en delito, y será en ese contexto en el que ya se desarrolló el delito de genocidio y se va a desarrollar el delito contra los deberes de la humanidad. Al tomar en consideración que nuestro derecho penal es un derecho penal de acto y no de autor, es que se tiene la responsabilidad de observar que solo la conducta humana traducida en actos externos puede ser calificada como delito y motivar por ello una reacción penal. De manera que la distinción entre derecho penal de acto y derecho penal de autor no es solo una cuestión sistemática, política o ideológica,